Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dejar que la gente se vaya poco a poco incorporando. Hemos tenido cientos de inscripciones en estos días, con lo cual vamos a mantener los 3 minutos de margen y de tiempo para que la gente acabe de conectarse. Buenos días a todos, soy Daniel Romero Abreu, como ya muchos sabéis, presidente y fundador de Thinking Heads. Bienvenidos a esta nueva edición de los webinars que organizamos aquí de Thinking Heads, que se han vuelto ya un clásico en esta época y un básico también para poder sobrellevar mejor con esta falta del conocimiento, esta época tan convulsa que nos ha tocado vivir. Y lo que hacemos precisamente en estas citas virtuales no es otra cosa que generar espacios para compartir esa vocación y esa voluntad que nos ha animado en Thinking Heads durante más de 17 años a ayudar a dinamizar ese mercado de las ideas, contribuyendo a un debate informado y sosegado y constructivo sobre la realidad. Como la mayoría de vosotros sabéis, siempre nos hemos asegurado con este cometido y que nos hemos especializado precisamente en colaborar también con expolíticos de primera línea. Sin embargo, creemos que en momentos tan convulsos como este, tan críticos como este, deberíamos abrir este espacio de diálogo para escuchar a aquellas personas que están liderando a día de hoy el debate político actual. Y para ello contamos con una de las figuras sin duda clave de la política española a día de hoy, que es el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Teodoro, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A pesar de su juventud, Teo cuenta con varios años de experiencia en la política. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Cieza, en Murcia, director de la Agencia de Gestión de la Energía de la región de Murcia, vicesecretario de Formación en Nuevas Generaciones de la región de Murcia y desde 2011 también es diputado por esa misma región. Sin embargo, la formación que cuenta podría haberle llevado perfectamente por otros caminos, ya que tiene una clara inclinación por la ciencia. Estudió Ingeniería en Telecomunicaciones, formación que luego amplió con cursos de Ingeniería Industrial y que le llevaron a hacer un doctorado, nada más y nada menos que en esta rama. Una tesis dedicada a una de sus grandes pasiones, que es la robótica. Con ese trabajo titulado, me vas a permitir, Teo, que lo rescate, que es Análisis, Decodificación y Clasificación de las señales EEG en entornos tridimensionales, Teo logró aumentar la precisión con la que un dispositivo colocado en el cuero cabelludo sin abrir herida, solo con las señales eléctricas que se reflejan en la corteza cerebral, consigue decodificar la intención que tiene un sujeto de mover un brazo robótico. Me vais a permitir que lo destaque, pero creo que es necesario en política, cuando hay esas componentes también de una etapa académica, además con tanto éxito, porque has sido profesor e investigador, has publicado numerosos artículos, has dirigido proyectos de investigación sobre soluciones y herramientas que facilitan precisamente el intercambio de datos entre compañías energéticas, has desarrollado exoesquelético, Teo, para la parte inferior del cuerpo, has desarrollado interfaz informática cerebral para entornos 3D, entre otros. Tienes experiencia liderando proyectos internacionales, no solo eso, sino has logrado ganar, entre otros, programas de Horizon 2020, que eran de los más prestigiosos que hay en la Unión Europea, ¿no? Y al final, desde nuestro punto de vista, y esto era también un poco la idea de invitarte a este webinar, es que este bagaje tecnológico, justamente en el momento actual, en el cual la innovación y la digitalización son elementos más relevantes que nunca, no solo para gestionar la pandemia de hoy, sino también la recuperación y la transformación económica futura, ¿no? Y en este sentido creo, Teo, que es indudable que tienes muchísimo para aportar al debate, ¿no? Sin embargo, la cosa pública también siempre ha sido una de tus grandes pasiones, y eso no lo puedes negar. Has complementado tu formación en estudios sobre marketing político, gestión de proyectos en la Universidad de George Washington, y así como liderazgo en gestión pública en el IES, ¿no? Y finalmente, como todos los que hoy nos acompañan, es el secretario general que compagina todas estas facetas con una gran actividad deportiva, ¿no? Ahora nos tendrás que contar cómo en etapa de confinamiento se puede uno entrenar, ¿no? Porque además tú te dedicas
como hablábamos antes, el judo, al mountain bike, a carreras de montaña, esquí de travesía. Es decir, aquí estamos hablando de resistencia, como decía Shackleton, resistir es vencer y a largo plazo, ¿no? Has corrido diferentes carreras como las 101 kilómetros de la Legión de Ronda o la Mediterránea Triatlón de Alicante. Teo, no me entretengo más, darte las gracias. Sé que tienes una agenda súper compleja todos estos días y quiero agradecerte que puedas dedicar un rato a estar con nosotros y con el público de Thinking Heads. Tu casa, muchísimas gracias por tu tiempo. Si te parece, te vamos a dividir la conversación en 3 bloques. Vamos a hablar sobre la gestión de la pandemia, la crisis económica y la visión de futuro. No nos vamos a demorar, la idea es como 10 minutitos en cada bloque, y entre cada uno de ellos, y ahora apelo a ustedes, los participantes, en el faldón del ordenador, de la pantalla de su ordenador, perdón, tienen un apartado que se llama preguntas y respuestas, ¿no? Mi compañero Robert, del equipo de consultoría de Thinking Heads, está recogiendo todas las preguntas que ustedes quieran lanzar al secretario general, las va a recoger y al final de cada bloque las vamos a ordenar en esos 3 temas: gestión de la pandemia, crisis económica y visión de futuro. ¿Dónde vamos? ¿Cómo salimos de esta? Y Robert las va a coger y al final de cada bloque vamos a lanzar esa. Por lo cual les ruego que en la parte de preguntas y respuestas puedan todos los asistentes que estén interesados en poder añadir las preguntas y respuestas que les interesen. Finalmente, deciros también que en redes sociales estaremos también, si queremos comentar algún tema, con el hashtag TH1WebinarTeo, podemos también atender a este tema. Entonces, Teo, lo dicho, mil gracias por aceptar estar aquí con nosotros en una etapa tan complicada. Muchas gracias por ayudarnos a interpretar realidades complejas, que es lo que siempre has hecho, es decir, ayudar a traducir cosas complejas en temas sencillos que podamos entender. Y quería preguntarte directamente, no sé si es un poquito pronto para ello, pero ¿cuál es tu opinión respecto a la gestión de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles han sido los mayores errores o los mayores aciertos a la hora de esta gestión? Pues muchas gracias, Daniel, por este webinar. La verdad es que uno de los motivos de inspiración durante este periodo han sido los webinars de Thinking Heads. Creo que además han inspirado otros formatos parecidos y nosotros, de hecho, pues esta tarde tendremos un nuevo webinar con Ana Pastor y con Julio Gamarra dentro de estos webinars que hemos montado Activemos España, para que toda nuestra gente en los municipios tenga la información de primera mano, ¿no? El confinamiento al final también hace que nos retraigamos dentro de las organizaciones y las organizaciones tienen que estar abiertas. Y nuestro objetivo al final es que todo el mundo esté donde esté, defienda los principios, los valores y los proyectos que estamos impulsando desde la sede nacional, ¿no? Era nuestro compromiso. Vamos a cumplir 2 años con Pablo Casado al frente en julio y, bueno, hemos tenido algunas elecciones, ¿no? 5 elecciones de todo tipo y ahora tendremos las gallegas y vascas, ¿no? Con lo cual, una crisis sanitaria importante de por medio y creo que estamos intentando y estamos consiguiendo modernizar la organización, ¿no? Quiero agradecerte que me des la oportunidad de hablar esta mañana contigo y con la gente que nos acompaña. Y sobre lo que comentas en la gestión de la pandemia, yo destacaría 2 puntos, ¿no? Primero, creo que los grandes fracasos de la pandemia han sido no anticiparse. Eso queda ya escrito, esculpido en piedra, queda escrito en piedra. Y además es algo en lo que se sigue insistiendo, porque estamos viendo, por ejemplo, las investigaciones judiciales en torno al 8 de marzo que están de plena actualidad, una jueza que está analizando información sobre si las decisiones que se tuvieron que tomar en uno u otro sentido. Yo creo que es una torpeza hacer una injerencia de ese tipo en el Poder Judicial, porque al final demuestra que estás interesado en tapar algo, ¿no? Si no hubiese ningún problema o si no fuese una acusación velada contra la inacción del Gobierno, no se estarían tomando estas decisiones, ¿no? Cesar al coronel de la Guardia Civil, provocar la dimisión de 2 de los máximos responsables del cuerpo. Creo que esto es un error grave porque además arrastra a otros actores, como son el caso de la Guardia Civil, ¿no? Que además creo que no lo merecen, porque durante toda la pandemia se han dejado la vida. Se han dejado la vida por protegernos a todos, para que nos quedemos en casa. Ellos han tenido que estar fuera. Entonces, creo que esto es uno de los más graves errores que hay, ¿no? Y es un error, al final, que viene del nerviosismo. El tema de los test, el tema de la cuarentena a los turistas, el no dar confianza y en empezar a avanzar subidas de impuestos, presión fiscal
y un modelo distinto del que van a utilizar los países europeos hace que ya hoy Nissan anuncie que se va de Barcelona, que despide a 3.000 personas y que las 20.000 personas que dependen de la industria auxiliar de la fábrica de Nissan van a tener también que ser despedidas. Estas son las consecuencias de una mala gestión de una crisis. Al margen de que haya más contagios, al margen de que la salud de las personas se pueda o no poner en peligro, la mala gestión de una crisis y de su futuro desarrollo hace que Nissan se vaya. Nadie podía pensar que un virus podía hacer que Nissan se fuera de España. Nadie. Pero lo que ocurre entre medio, entre que irrumpe el virus y Nissan se va, es el desastre de una gestión. Los aciertos... Falta de capacidad de anticipación y de prever para que se manifieste en una actividad errática. Yo, Daniel, siempre que trabajo en un equipo, siempre que he tenido que formar un equipo, una de las cosas que más valoro es la capacidad de ver, de anticiparse. La visión, que muchas veces en muchos seminarios de coaching, en fin, de todas estas cosas, ¿no? La visión y la misión de la organización, ¿no? Pues al final no es filosofía, es que todos los miembros de la organización tienen que tener la misma visión, tienen que ver lo mismo a largo plazo. Tenemos que visualizar cómo queremos que sea España dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años. Y eso tenemos que poder verlo juntos. La capacidad de anticiparse a que lo de Nissan podía ocurrir es una característica fundamental en un buen sector. La capacidad de anticiparse a que si tú le dices a los turistas que tienen que estar 15 días encerrados en su casa cuando vienen a España, si tú no anticipas que eso va a generar una ola de cancelaciones, me cuestiono la capacidad de esa persona para estar en un equipo, ¿no? Es decir, cuando alguien en un equipo falla, siempre se le pregunta, ¿no lo viste venir? ¿Tú no sabías que las consecuencias de tu decisión iban a tener este resultado? Yo eso lo valoro mucho, la capacidad de visión y de anticipación de una persona en un equipo, y de un equipo en este caso no ha sido capaz. Y sin embargo, los aciertos estamos viendo cómo se le achacan a determinados políticos. Es decir, que López Miras, en la región de Murcia, pues el primero en confinar a la población, ha hecho que López Miras sea premiado en las encuestas y en la valoración pública. Que Isabel Díaz Ayuso o Martínez Almeida ya han tomado decisiones valientes y arriesgadas, sabiendo que eran impopulares, pero demostrando que eran necesarias, han hecho que suban en popularidad. Y por tanto, yo creo que la anticipación en este caso se recordará y ha sido clave. Como todo en la vida, al final, como todo en la vida. Yo creo que es mejor rectificar y empezar de nuevo que ir arrastrando el error. Y hasta este momento estamos arrastrando el error. Al final es lo peor, es no saber anticiparte una vez que te has equivocado, en vez de corregir el rumbo, es mantenerte, es sostenerla y no enmendarla en un momento que es muy complicado. Permíteme preguntarme también, tenemos un gran país, ¿no? Y quería preguntarte cuáles crees que en este contexto y en esta coyuntura, cuáles son los principales riesgos y las principales fortalezas que tiene nuestro país. Bueno, la parte de los riesgos es evidente que nosotros la crisis anterior la sufrimos por parte de la construcción y fue el turismo lo que nos salvó. Fue nuestro sector competitivo, modernizado, cada vez más volcado en el exterior, en acuerdos bilaterales. Eso nos salvó, en parte, ¿no? Pudo conseguir un despegue paulatino de la economía. La reforma laboral permitió que se crearan 3 millones de empleos, los instrumentos que se pusieron al servicio de los españoles y el sacrificio. Hubo mucha gente que se sacrificó para que, de alguna forma, pudiéramos entre todos sacar adelante España. Recordemos que venimos de una situación en la que en la anterior crisis 75.000 millones de euros se le debían a los proveedores, carpinteros, fontaneros, gente de los pequeños comercios, de papelería, reparaciones. Es decir, las administraciones adeudaban 75.000 millones de euros. Y hoy tenemos, gracias a la Ley de Estabilidad de Régimen Local, una gran oportunidad, porque tenemos un superávit en la caja de los ayuntamientos de 60.000 millones aproximadamente. Por tanto, me decía hace poco un ayuntamiento insular, de una isla en España, en concreto de las Islas Baleares, que conozco bien. Canarias también lo conozco bastante. Me decía, tengo 20 millones de euros en la caja del ayuntamiento. Hay mucha gente que va a necesitar que yo le ayude. Y el gobierno en este momento solo me permite gastar en torno a 600.000 euros en servicios sociales.
Mucha gente en las Islas Baleares va a estar 18 meses sin tener un solo ingreso. Necesitamos que en este momento esas reservas se dediquen a potenciar la creación de empleo. No a crear empleo, a potenciar la creación de empleo, que es distinto. La Unión Europea, a través del Banco Europeo de Inversiones, tiene programas que subvencionan a fondo perdido acciones que movilizan inversión. Por ejemplo, en el sector verde, de la sostenibilidad. Si tú eres capaz de montar contratos de colaboración público-privada entre empresas de servicios energéticos y proveedores, te permite ahorrar energía, crear empleo y ser más competitivo, con una inversión mínima. Es decir, moviliza la creación de empleo. Creo que en este momento necesitamos poner en marcha una estrategia que ahonde en esto. Sostenibilidad, productividad y creación de empleo de calidad. Esas son las tres pilares sobre los que hay que sentar la recuperación y en este momento creo que el superávit del ayuntamiento debe utilizarse para eso porque si no, lo utilizaremos para pagar deuda a proveedores dentro de unos años. La anticipación, de nuevo, en este caso es clave. Al final, y también lo que señalabas es un poco nuestra fortaleza, tal vez la resiliencia de la sociedad española, ¿no? Es decir, esa capacidad, como decía, de solidaridad y de empujar y de sacar adelante. Pero si me permites, voy a dar paso a Robert para que recoja alguna de las preguntas del público. Robert, por favor. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, secretario general. Comenzamos con el turno de preguntas para este primer bloque sobre la gestión de la pandemia. Recuerda a todos los usuarios que pueden comentar y seguir en redes sociales este seminario con el hashtag TH1WebinarTeo. Aprovecho también para recordar que las preguntas pueden ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas que está justo en la parte inferior de la pantalla. Dicho lo cual, tenemos multitud de preguntas para este primer bloque. Todas muy relacionadas con la gestión del gobierno y si este podría haber sido más previsor. En este sentido, secretario general, quieren conocer cuál es su reflexión sobre las concentraciones previas al estado de alarma y quién, en su opinión, es el responsable de sus consecuencias. Bueno, me he manifestado en alguna ocasión sobre esta cuestión y yo creo que ahora podemos hablar un poco más. Yo creo que como responsable político y los partidos políticos tenemos que estar a la altura de lo que nos exige la gente en este momento, tenemos que hacer nuestras manifestaciones en el Congreso. Yo ayer le dije a Iglesias muchas cosas que la gente piensa, por ejemplo, cómo van a pagar la renta mínima si no están pagando los ERTE. Es algo que hoy mucha gente se pregunta. Hoy mucha gente que no ha cobrado los ERTE pregunta cómo van a pagar una renta mínima si no pagan aquello a lo que ya tienen derecho. En este caso, las manifestaciones que nosotros estamos haciendo son en el Congreso, son en la Comisión de Reconstrucción, son en los distintos parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos, y estamos intentando paliar la situación económica que viene, eliminando tasas en terrazas, ampliando capacidad para que la hostelería pueda sobrevivir a este fase 2 del estado de alarma. Esas son nuestras manifestaciones. Al margen de esto, que cada uno haga lo que quiera mientras respete las medidas sanitarias y de seguridad. Eso sí tiene que quedar claro. Si que al señor Sánchez no le guste que en este momento haya mucha gente enfadada con su gestión, humanamente entiendo que al señor Sánchez no le guste. Pero él tiene que entender que la gente tiene que tener libertad para expresarse, respetando las medidas de seguridad y respetando el distanciamiento social. Yo creo que ahí sí que por mucho estado de alarma que tengamos, no podemos limitar más allá de lo estrictamente necesario por ley los derechos de la gente a explicarse o a expresarse como considere. Creo que esto es algo lógico, ¿no? Nadie está haciendo lo que hacía Pablo Iglesias, rodeando una sede de un partido político. De hecho, la mía. Yo estoy ahora mismo en Génova 13, hace unos años teníamos que quedar bajo Pablo Iglesias. Yo no voy a hacer eso. Yo, si hago algo, será sentarme no en la calle rodeando una sede, sino en una comisión, a decirle que durante el estado de alarma no paguen impuestos los autónomos. O a decirle que la tarifa plana autónoma hay que ampliarla más allá de lo que ya estaba impuesta por parte del Partido Popular. O que los ERTE por fuerza mayor no pueden acabarse a final de junio, porque a final de junio no va a recomenzar de nuevo al 100% la demanda en muchas empresas. Hay muchas empresas que durante el verano cierran, baja su demanda, sobre todo de las zonas del interior, donde la gente se suele ir a otros lugares a pasar las vacaciones, ¿no? Por tanto, no podemos esperar que en julio, agosto, en Madrid, una empresa que se dedica a trabajar durante todo el año y tiene demanda durante todo el año, vaya a mantener el 100% de su actividad durante el verano, ¿no? Los ERTE tienen que ir hasta el 31 de diciembre. Muchos de ellos, de
fuerza mayor, ¿no? Y por tanto, esas son las manifestaciones que pueden esperar, pero al margen de eso, la gente está enfadada porque no cobra el ERTE, porque no ven solución a este gobierno. Por ahora no hay mucho más para este bloque. Listo. Pasamos al siguiente, Teo, y es que le has ahondado un poco ahora, y es que tiene razón, que es otra vez ahondar en el tema de que muchas veces es la falta de previsión, ¿no? Es decir, ese es un tema, y hablo ahora como empresario también, que es un tema económico básico, ¿no? Es decir, oye, si mi actividad no se recupera, yo no puedo incorporar a la gente porque por decreto usted diga que el 31 de junio se acaban los ERTE, pues tendré que, si usted no me lo pone fácil, tendré que pasar del de fuerza mayor al de por motivos económicos. Y sin duda esto, desgraciadamente, no está. Entonces, yo quería dar ahora un pequeño paso más atrás, y porque al final estamos viendo que muchísimos artículos, informes, estimaciones, previsiones económicas, think tanks, también estás comentando, oye, desde tu punto de vista también, porque al final tú estás pegado al territorio, eres el secretario general del partido y estás hablando, y además siempre lo cuentas, ¿no? Que estás mañana aquí, pasado allá, y ahora lo estás virtualmente, con lo cual eso tiene el problema de que viajas muy rápido. Es decir, puedes estar por la mañana en Galicia y por la tarde en Almería sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuando estás pegado al territorio, ¿cuál crees que han sido un poco, o van a ser, qué es lo que te cuenta la gente, qué es lo que, cómo palpas la realidad, cuál crees que han sido y serán las consecuencias económicas más dramáticas de esta pandemia? Es decir, en ese sentido, ¿cómo lo ves tú que esto nos va a afectar? Que ya has apuntado, es decir, oye, las medidas no van a ser suficientes las medidas al final que está planteando probablemente el gobierno, ¿no? De hacerlo, de dejarlo hasta 31 de junio. Oye, ¿qué medidas o qué cosas crees tú que van a ser las consecuencias más graves desde lo que tú ves también pulsando un poco al territorio, Teo? Pues mira, precisamente ayer por la tarde a las 6 estaba en Valencia y a las 7 en el puerto de la Cruz, en Tenerife, ¿no? Con lo cual, pues es cierto, y además con reuniones con afiliados, porque yo creo que es fundamental que nuestra organización, como cualquier organización empresarial, esté alineada en la misión y en los objetivos que todos tenemos, ¿no? Igual que el presidente de las grandes compañías reúne a todos sus colaboradores, me decía el otro día uno de los presidentes de una Big Four que reunía a sus miles de trabajadores en webinar los miércoles, un poco para informarles de la marcha de la empresa, ¿no? Yo creo que esto también, y tú también supongo que lo estás viendo, esto ha venido para quedarse. Esto de los Zoom, la gente ha visto que esto funciona, que uno puede tomar decisiones de forma telemática, excepto, he de confesarte que hay por ahí algún alcalde que no se atreve a celebrar plenos telemáticos porque dice que no se fía del ordenador. Pero bueno, luego también con la experiencia ya sigue pasando. Hay gente pató que dice que en mi tierra. Exacto. Y bueno, en lo que comentabas de las conclusiones, ¿no? De las consecuencias. Uy, se nos ha ido el audio, sí. Perdón. No es lo mismo Valencia que el puerto de la Cruz, no es lo mismo Baleares que Canarias, no es lo mismo Madrid que Andalucía, ¿no? En cada región, la crisis económica a consecuencia de la sanitaria va a tocar de forma distinta. El sector turístico, la temporada turística ahora en verano es muy preocupante en Baleares, en la Costa del Sol y en todo el Mediterráneo, también en el norte de España, también en el interior, pero posteriormente, en temporada alta en Canarias, también tendremos un gran problema si no se reanudan los vuelos y las conexiones aéreas. Ese es el gran asunto, ¿no? que tenemos en este momento. Sitios que viven de un sector concreto que se va a ver muy afectado porque está directamente relacionado con la movilidad de la gente, esos sectores se van a ver muy afectados. E incluso algunos empresarios, organizaciones empresariales en Canarias, hablan de que si no cambia la situación, si no se atiende a los territorios más afectados, porque los sectores más afectados van a ser los de la movilidad de las personas, podemos llegar incluso en algunas zonas a tener un 50% de paro, cosa inasumible e impensable en muchas zonas en crisis anteriores, ¿no? Por tanto, hay que atacar a la raíz del problema. Nosotros proponíamos que, es decir, el confinamiento, yo entiendo la batalla política, ¿no? Cuando votamos contra el estado de alarma, pues hay quien dice que nosotros estamos a favor de que la gente salga a la calle. Entiendo la simplificación, un silogismo que, bueno, se sostiene en cierta forma, pero es irreal. Porque nosotros creemos que el confinamiento es la única alternativa que tiene un gobernante sin ideas. Es decir, alguien que es capaz de
articular un mecanismo alternativo al confinamiento está sirviendo a minimizar la crisis económica. Si tú, en vez de decirle a un turista que se tiene que quedar 15 días encerrado por si tiene o no el coronavirus, le haces un test en origen, le haces un test en destino y firmas un convenio bilateral por el cual todos los viajeros que se intercambien en esos corredores seguros van a tener las mismas garantías sanitarias, es decir, un acuerdo de reciprocidad sanitaria, eso permite que los viajeros viajen seguros por esa línea, ¿no? Entonces, somos de Teleco, esto es como una VPN. Sí, un cifrado en origen, un cifrado en destino y lo que hay por en medio está seguro, ¿no? Pero alguien se va a poner a escuchar ese cable y no sabe lo que hay, ¿no? Pues en este caso es exactamente igual. Un viajero entra, se le hace un test negativo, sabemos que todo lo que viaja por ahí es negativo. Y cuando llega, se le hace un test de nuevo. Y si sale negativo, puede entrar sin ningún problema, ¿no? Con lo cual, las alternativas al confinamiento son alternativas costosas de organizar y de preparar, pero más caro es el no hacerlo. Porque al final, mira, había un ejemplo en la crisis anterior que empezaron a subir impuestos a los ciclos combinados. Empezaron a ponerle impuestos a las instalaciones energéticas, ¿no? Y en algunas ocasiones las ponían por zonas. ¿Qué ocurrió? Pues que al final, como el mercado energético es como es, pues cuando no salía a cuenta con la suma del impuesto, arrancar no arrancaba, con lo cual nos quedábamos sin el impuesto y sin la actividad social. Y ahora nos vamos a quedar sin los turistas y sin garantías de que estemos libres de coronavirus. No, y si me permites hacerte un comentario, un poco de curso, hay un científico que yo sigo, que es un referente, ¿no? Que es Christian Drosten, que es el virólogo más importante que hay en Alemania, como sabes, y es el virólogo jefe de la Charité en Alemania, que es un país ejemplo de cómo se ha liderado toda la salida de la crisis, en este caso sanitaria. Y él siempre es muy cauto, ¿no? Y él dice que también las decisiones nunca son estrictamente médicas. Es decir, son decisiones, y él es virólogo, ¿no? Él dice que al final es una combinación, es decir, lo médico aporta datos, pero es lo político lo que tiene que gestionar más elementos que lo que es estrictamente médico. Porque tú dices también al final, el combinar, ¿no? Hablaba el otro día de que se hablaba de dejar si salir o no a los niños a guarderías, etcétera, y Alemania va a empezar a hacerlo. Y a ellos, las asociaciones de pediatría estaban a favor de ello, incluso aunque médicamente no estuviese 100% seguro. Y él hablaba de la necesidad de ese pensamiento creativo que dices, ¿no? de poder combinar al final para tomar una decisión política, que no es estrictamente médica, es una combinación de muchos factores. O sea, porque por un criterio estrictamente médico, lo mismo nos pasábamos todos un año metidos en una cámara estanca en casa, pero eso es inviable hasta socialmente, humanamente, ¿no? Que es lo que dice. Oye, perdona, quería preguntarte también un poco, ya has apuntado ya antes, ¿no? Las medidas, o sea, una pequeña valoración de qué medidas crees que está haciendo el gobierno para la supervivencia precisamente de nuestro tejido productivo, ¿no? Es decir, ¿y qué opinión te merecen? Al final, es verdad que aquí hemos señalado, ¿no? O sea, el papel muchas veces del gobierno, del Estado, es hacer de puente en este momento de crisis para ayudarnos a autónomos, para ayudarnos a empresarios, a emprendedores, a cómo prepararnos para salir después e innovar. ¿Cómo valoras tú las medidas que están tomando y qué cosas deberían hacerse? Aunque ya has apuntado alguno, ¿no? Por ejemplo, extender los ERTEs hasta el final de año. Nosotros hemos propuesto tres vías para salir de esta crisis sanitaria y paliar la económica. Primero, un pacto de Estado por la sanidad. Tenemos que tener claro que el primer línea de contención, muro de contención ha sido el sanitario, y ahí necesitamos un pacto de Estado, que hemos llamado el Pacto Cajal, que hemos ofrecido en la Comisión de Reconstrucción, que incluye el pago de salario bruto mientras ha durado la pandemia a los sanitarios. Hay gente que se ha jugado la vida, y cuando en un trabajo te juegas la vida, eso tiene un coste y tiene un reconocimiento. Y un país que se viste por los pies reconoce a la gente que se juega la vida. En segundo lugar, hemos propuesto también, dentro de este pacto, en materia sanitaria, de reconocimiento a la gente que está en primera línea, una condecoración a todos los que han muerto en actos de servicio de cualquier ámbito de servicios esenciales, tanto sanitarios como policías, guardias civiles, como otro tipo de trabajadores esenciales, ¿no? Muy importante. Además, medallas pensionadas, como suele ocurrir en momentos de guerra, porque hemos estado luchando una guerra, librando una guerra contra un virus, ¿no? Y en segundo lugar, primero está el pacto sanitario, en segundo lugar está el pacto jurídico. Hemos propuesto 4 leyes orgánicas alternativas al estado de alarma, porque yo entiendo que un gobernante, estar bajo el estado de alarma, tiene muchas ventajas.
y el Real Decreto de Estado de Alarma deja claras cuáles son esas ventajas, ¿no? Acorta plazos, permite acelerar procesos administrativos de compra de cuestiones sanitarias y de otro tipo, permite también garantizar que los medios de comunicación están obligados a hacer inserciones concretas de información concreta al amparo del Real Decreto del Estado de Alarma. Uno de los artículos lo dice, creo que recordáis que es el 19, y yo entiendo que el gobernante esté cómodo con el estado de alarma, pero el estado de alarma no puede ser perpetuo, no puede durar toda la legislatura. Sobre todo tenemos que tener mecanismos que permitan que ante cualquier eventualidad parecida estamos protegidos con leyes ordinarias. No tenemos que estar recurriendo al estado de alarma. Con lo cual, en este momento, de lo que se trata es de establecer leyes orgánicas, ley de seguridad nacional, ley general de sanidad, ley de protección civil, que permitan confinar a la población, limitar la movilidad interprovincial y garantizar que el control al Parlamento funciona, el portal de transparencia funciona y que todo vuelva a la normalidad, limitando la movilidad interprovincial. Y en tercer lugar, el pacto económico. Fundamental, clave. Todo lo que venga de Europa, todo lo que consigamos recabar de recursos, tienen que ir a la pequeña y mediana empresa. Me decía el otro día un pequeño y mediano empresario que le dan dinero al que no lo necesita. Le dan avales al que no lo necesita. No están pagando los ERTE y la tarifa pleno autónomo hay que ampliarla y extenderla. Porque hay mucha gente que va a necesitar una segunda oportunidad. Porque hay sitios donde llevan 2 meses sin ingresar 1 euro, sin facturar. Sí. Y esos sectores tienen que ser atendidos. También ya como estrategia de país, ¿no? Yo creo que es un momento en el que las reformas tienen que ir por el lado de la productividad. Hemos aprendido forzadamente a empezar a digitalizar nuestra economía, pero en este momento de confinamiento, si todos hubiéramos tenido un desarrollo del sistema blockchain un poco mayor, hubiésemos podido intercambiar valor durante el confinamiento. Con lo cual esto tiene que hacernos reflexionar sobre hacia dónde vamos y qué tipo de tecnologías tenemos que empezar a potenciar por si hubiese en un futuro una situación similar. Teo, perdona, no quiero porque este va a ser parte del tercer bloque, en lo que vamos a hablar del futuro que estáis creando, que estamos creando entre todos, y quiero aprovechar ahora, y luego voy a retomar, ¿no? Es decir, no es habitual que un político hable de blockchain, es decir, no sé si todos llegan incluso a entender lo que es, con lo cual quiero construir luego sobre eso, precisamente, como decías tú antes. Pero antes, Robert, tenemos preguntas de esta parte del bloque económico. ¿Podemos hacer al secretario general un par de preguntas que nos han llegado, por favor? Sí, Dani, por supuesto. Muchas gracias. Tenemos multitud de preguntas por parte de los usuarios. No obstante, quiero recordar que en la parte inferior de la pantalla encontraréis la sección de preguntas y respuestas para enviar vuestra pregunta por escrito. Como ya muy bien ha señalado el secretario general, hay muchos sectores que se encuentran afectados por la crisis del coronavirus. En este sentido, hay muchos espectadores que nos están viendo que son del sector turístico, que son pymes, que son autónomos, y también otros que pertenecen al sector de la movilidad y se preocupan mucho por la incertidumbre económica que toda esta situación genera. Entonces, en este sentido, preguntan, se cuestionan y le preguntan directamente a usted cómo se financiarán las varias políticas públicas propuestas por el Gobierno en un contexto en el que se estima que la economía caerá en torno a un 9%, también la recaudación del Estado caerá. Cada vez hay más sectores económicos afectados y además en un contexto en el que también ya ha habido algunas advertencias de que es probable que la reforma laboral se tumbe por completo. Entonces, en ese sentido, piden una reflexión por su parte. Gracias, Robert. Bueno, en este momento estamos gobernando con los presupuestos del Partido Popular, con los que se aprobaron hace 2 o 3 años, 2 años, no recordar, y no parece por el momento que vaya a existir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar unos presupuestos alternativos, al menos con la mayoría que existe en este momento. Existe un consenso en la derogación, es decir, la derogación de la reforma laboral puede llegar a poner de acuerdo a toda esa amalgama de partidos que permitieron que Pedro Sánchez fuera presidente y que en algunas ocasiones se aprobó el estado de alarma. Pero dudo mucho que se vayan a poner de acuerdo a la hora de asumir el coste de determinadas medidas que tendrán que tomar si no toman decisiones ya, y por tanto, en este punto sí que engañar a la gente es algo malo,
pero engañar a los que peor lo están pasando es algo imperdonable. Y por eso, en este punto, tenemos que ser muy claros. En este momento el Gobierno está intentando confiscar el superávit de los ayuntamientos para tapar sus agujeros. En este momento me consta que organismos autónomos no dependientes directamente del Ministerio del Gobierno, pero sí funcionalmente, están recibiendo requerimientos del Ministerio de Hacienda para que sus superávit sean reingresados en la caja común de Hacienda, lo cual da idea de la situación en la que en este momento se está encontrando Hacienda, y por tanto necesitamos que el Gobierno nos hable claro. Yo lo que echo de menos es que el Gobierno hable claro sobre la situación real de España, una situación en la que no existe presupuesto de este Gobierno y en la que dicen que tienen todas las herramientas para enfrentarse a una situación inédita y a una crisis económica a consecuencia de la sanitaria inédita, ¿no? Yo creo que es posible utilizar ese superávit de los ayuntamientos para atender a los más vulnerables desde los ayuntamientos. Yo he sido concejal en mi municipio y cuando una persona ha tenido un problema en mi municipio, no ha ido a preguntar por el ministro al ayuntamiento. Ha ido a preguntar por el alcalde y por el concejal. Y los ayuntamientos son, de todos los SINA, los que van a tener la responsabilidad de atender en materia de servicios sociales a toda la población, a los más vulnerables. Por tanto, separemos la parte de atención a los más vulnerables a través de los ayuntamientos con el superávit, que tenemos disponible para hacerlo, y la parte de reactivación económica. No entremos en un debate falso entre si debemos potenciar el crecimiento económico o la protección a los vulnerables. Tenemos que hacer las dos cosas, porque se pueden separar las dos cosas. Se puede atender a la gente que de verdad lo necesita y se puede atender a la gente que también lo necesita, que son los empresarios, para crear empleo. Por tanto, ese debate va a estar encima de la mesa muy pronto. El debate de que lo privado es malo y lo público es bueno, el debate de que el empresario es malo y el trabajador es bueno, todos nos necesitamos ahora en un momento tan difícil. En un momento en el que hay tormenta, dentro de un barco se necesita a todo el mundo. Se necesita al que sujeta el cabo, se necesita al que lleva el timón y se necesita al que vigila la maniobra. No podemos estar enfrentando a la tripulación en este momento, en momentos de tormenta. Entonces, la primera pregunta era, ¿el Partido Popular ha articulado todo lo que es el esfuerzo de encontrar unos pactos y un sitio donde poder llegar a un acuerdo, precisamente en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España en el Congreso de los Diputados? ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos esperar un poco de esta comisión? Esa es la primera pregunta, y la segunda vamos a enganchar con lo que ha señalado antes. ¿La segunda cuál era? Perdón, Daniel. No, la segunda lo que quería preguntarte era, que lo has apuntado ahora, precisamente cómo todo lo que tiene que ver con la tecnología, la digitalización, en los campos en los que eres un especialista, son y van a ser críticos, es decir, cambiar. Pero quería entrar esa después, vamos primero a la más política y luego pasamos a un poco a la más de visión de futuro. ¿Cómo veis tú el tema? ¿Qué podemos esperar de esta comisión de reconstrucción? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la comisión de reconstrucción que se ha puesto en marcha es una comisión que, de alguna forma, pretende poner en marcha una serie de reformas para paliar la crisis económica y que todos más o menos estemos de acuerdo. El problema es que la primera compareciente que hemos tenido en la Comisión de Reconstrucción ha sido Carmen Calvo. Yo esperaba, no sé, que me trajeran al presidente de Vodafone, al presidente de Telefónica, al presidente de una gran compañía que va a digitalizar nuestra economía, al presidente de alguna entidad, de alguna pequeña y mediana empresa que haya conseguido mantener los empleos con alguna propuesta innovadora, ¿no? Yo desde la Comisión de Reconstrucción entiendo que tenemos que reconstruir con la sociedad civil. Es decir, si la Comisión de Reconstrucción es para escuchar a Carmen Calvo a que nos cuente lo que ella opina sobre la línea recta de Pekín, Madrid y toda esta historia, pues yo creo que no es el objetivo de esto, ¿no? El objetivo de esto es que cada uno lleve sus propuestas y si hay que escuchar a alguien, que se escuche a la gente que sabe, ¿no? Pues la primera miembro de la Comisión de Reconstrucción, a mí la verdad es que me ha dejado un poco extrañado, ¿no? Luego nosotros en la Comisión de Reconstrucción hemos llevado a personas con experiencia en gestión. Hemos llevado a Ana Pastor, hemos llevado a Elvira Rodríguez, 2 exministras, lo cual quiere decir que nosotros queremos asentar la reconstrucción sobre la experiencia. Nosotros respetamos mucho en nuestro partido esa combinación entre experiencia y juventud. Ni toda la gente tiene que ser joven, ni toda la gente tiene que tener 30 años de experiencia. La combinación de esas dos visiones es lo que nos da, porque yo,
pues por mucho que tenga formación académica, nunca voy a tener 30 años de experiencia como Ana Pastor, que ha pasado por 2 ministerios y ha vivido eso, y en la empresa se sabe que eso es un grado, ni tampoco, pues a lo mejor otras personas que han estado más metidas en la gestión tienen la visión del mundo que yo pueda tener. La combinación de eso es lo perfecto. Yo creo que debería de darse eso en la Comisión de Reconstrucción, y nosotros en nuestros equipos siempre intentamos conformar esa mezcla entre experiencia y juventud, ¿no? Nuestro comité de dirección está formado pues, por personas, por supuesto, presidido por nuestro presidente, pero tenemos a Cuca Gamarra, que viene de ser alcaldesa de Logroño, tenemos a Pablo Montesinos, que viene de tener mucha experiencia en los medios de comunicación, Antonio González Terol, que es el alcalde de Boadilla, Elvira Rodríguez o Ana Beltrán, ¿no? Que es la presidenta del Partido Popular de Navarra, que viene de la sociedad civil, de además recibir grandes premios como empresaria en su comunidad. Esa combinación ganadora es la que yo esperaba y espero ver en la Comisión de Reconstrucción, que hasta ahora no he visto. Que Carmen Calvo tiene experiencia, pero yo no creo que sea de la buena, ¿no? Entonces me gustaría ver gente con esos perfiles. En Italia o incluso en Madrid, ciudad, la Comisión de Reconstrucción está formada por personas de reconocido prestigio. Es más, forman parte de esta comisión presidentes de grandes compañías y personas que no tienen por qué ser del partido gobernante, en este caso el Partido Popular. Está Cristina Garmendia, por ejemplo, que fue ministra del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, yo espero de la Comisión de Reconstrucción medidas concretas, que se saque del debate político y que se hable de lo que verdaderamente importa. Nosotros, nuestra primera medida ha sido el Pacto Cajal. Esa ha sido la primera medida. Y con respecto a lo segundo, ¿no? Me hablabas de la forma en la que puede cambiar y modernizarse la economía, bueno, los procesos. Claro, al final, o sea, en este sentido, la tecnología es crítica, ¿no? Tú me decías ahora un poco antes de si hubiésemos tenido el blockchain, habríamos podido, bueno, pues o sea, si hubiésemos estado... De hecho, hay un tuit, ¿no? que aparece en plan de coña y dice, oye, ¿quién ha acelerado tu proceso de digitalización? ¿No? Ponía, ¿quién ha acelerado el proceso de digitalización? A, el consejero delegado. B, el director de tecnología. C, el COVID-19. Claro, el COVID-19 nos ha obligado por la necesidad, ¿no? Entonces, ahí eso es otra vez oye, ¿cómo nos anticipamos y aprovechamos? Porque ahora yo lo veo aquí en el pueblo, ¿no? Se puede, hay gente de autónomos o algo así que tiene una pequeña ayuda, pero lo que tenemos que hacer es reinventarnos como emprendedores, como empresarios en este tiempo, para que cuando empecemos a mejorar, hagamos las cosas de una forma totalmente distinta. Y tú estás liderando precisamente ese pensamiento en ese campo, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú el papel que va a jugar esta tecnología en general en el futuro? Pues yo... Globo ahora, mucha gente que ha descubierto... incluso ayer me comentaba un buen amigo, diputado, que ha descubierto lo de Netflix y Amazon Prime y tal, ¿no? O sea, hay negocios que han crecido y han aumentado su suscripción durante el confinamiento. Lo dijo el presidente del gobierno en su primera comparecencia, ¿no? Que había aumentado Internet. Claro. Tenemos internet y va a haber fútbol ahora en junio. Le faltó decir al otro día en la rueda de prensa, ¿qué queréis más? ¿No? Es verdad que es una cosa de desconocer la realidad de la gente. Yo creo que, claro, al final se han descubierto muchas actividades clave, ¿no? La de los transportistas. Los transportistas han sido clave en este momento. Transporte y agricultura y sector primario ha sido clave. Lo cual ese sector hay que considerarlo sector esencial. Porque para que cuando compres por Amazon te llegue a tu casa, tiene que haber una logística perfectamente organizada y optimizada para que le salga a cuenta a una empresa llevar los paquetes del cargador del móvil que vale 10 euros y te llega a la puerta de tu casa sin coste, ¿no? Con lo cual, eso hay que valorar el sistema logístico que estamos montando en España y que deberíamos de aprovechar también para otras cuestiones, ¿no? Y en ese sentido creo que la digitalización pues, ha llegado para quedarse. Como te digo, hay muchos consejos de administración que estoy seguro que a partir de ahora se harán también por videoconferencia. Y tú lo has dicho, en el partido tú le has dado la vuelta entera, era una visión que tenías, ¿no? Y lo has contado. Mira, nosotros ahora a las 12:30 tenemos una reunión con, 12:30, 1:45, tenemos una reunión con vicesecretarios de comunicación. Qué bueno. Es decir, todos los vicesecretarios de comunicación de toda España, de las provincias, vamos a tener una reunión con Pablo Montesinos para un poco organizar la estrategia de cara a los próximos días y también dar un poco las líneas por las que vamos a venir trabajando en cada una de las instituciones. Eso es muy importante. Reunir a los 12 alcaldes que tenemos en la Federación de Municipios y Provincias, el de Alicante, la de Santander, el de Zaragoza, que es nuestro portavoz, el de Estepona, que es el más votado de España. Nosotros tenemos que reunirlo y lo reunimos ahora mucho más, ¿no?
Es verdad también, Daniel, que esto tiene sus problemas. Igual que la tecnología, las redes sociales tienen sus amenazas, la cuestión telemática de los bancos pues también tiene su amenaza y hay que estar protegido. Esto del Zoom, pues oye, hay gente que se le ha ido un poco de las manos y los Zoom de reuniones que podían durar media hora, pues nos sentimos obligados a que duren 3 horas, ¿no? Entonces eso hay que empezar a educarse un poco en la utilización de la tecnología y todos lo hemos vivido. Digo, que te llame alguien y te diga, oye, a partir de las 9 de la noche vamos a hacer un Zoom. Y mira, a partir de las 9 de la noche es hora de cenar, ¿vale? Y ya el Zoom mañana, ¿no? Estoy con mi familia, que además tú también has sido padre hace poco. ¿Cómo lo estás llevando ahora? Claro, hace poco hicimos un directo con Andrea Levy y se coló, el niño se lo tenía al lado y claro, se coló en medio del directo. Pero bueno, eso al final son cosas pues que, bueno, a otros le ha pasado cosas peores en videoconferencias. O sea, sí, no vamos a comentarla que no es el sitio. Quiero hacer, sé que tiene y no quiero hacer esperar a tus vicesecretarios de comunicación, pero vamos a hacer 2 minutos, Robert, si nos conectamos 2 minutos para algunas preguntas más para cerrar este bloque. Condénsamelas en una, Robert, ¿vale? Intenta ser esa parte alemana que tengo yo también. Vamos a intentar ser ahí ingenieril. Adelante, Robert. Muchas gracias, Dani. Bueno, también quiero agradecer a todos los espectadores que nos están viendo porque han sido multitud las preguntas que nos han llegado para este último bloque, pero es verdad, como bien señalas, Dani, que no tenemos mucho tiempo para más. Muchas de las preguntas se dirigen a la educación, a la digitalización, a invertir más en esa en tecnología para favorecer no solo el tejido productivo, sino también ayudar a la España vaciada. Y por otro lado, también por la parte de la Unión Europea, en lo que se refiere al plan que ayer comunicó Ursula von der Leyen de implementar de 750.000 millones de euros. En ese sentido, le hago 2 preguntas. Primera, una reflexión sobre la digitalización en España y por dónde debe ir en un futuro. Y 2, ¿cuál cree, en su opinión, que debe ser el papel de la Unión Europea en la salida de esta crisis? La primera, comentabas el papel de la digitalización. Sí, ¿por dónde debe ir? En España. Y la España vacía. Mira, yo creo que hay que dar incentivos a la digitalización. El otro día, no sé si fue en un foro, no recuerdo en qué foro parecido a este, en que yo hablaba de incentivos fiscales a las tecnologías habilitadoras, ¿no? Es decir, que aquellos que desarrollen su actividad en el marco de la impresión 3D, del blockchain, del Internet de las cosas, del Big Data, tuvieran incentivos fiscales. Y alguien levantó la mano y dijo, ¿por qué? Es una duda razonable. ¿Por qué una actividad tiene que tener incentivos fiscales si es una actividad que va a generar beneficio a la persona que la produce, ¿no? Pues básicamente porque, bajo mi punto de vista, la competitividad de los países, yo decía hace unos meses, se va a medir por el nivel de digitalización de sus empresas. Y, de hecho, estos 2 meses, la competitividad de los países se ha medido por el nivel de digitalización de sus empresas. Porque los productos o servicios que se han podido desarrollar gracias al nivel de digitalización de sus empresas y de sus ciudadanos. Si nosotros consideramos una actividad esencial la digitalización y que genera valor añadido, empleo especializado y aumenta la productividad global del país, necesitamos incentivar de alguna forma el que la gente se digitalice, ¿no? Si la digitalización tiene barreras de entrada como el alto precio de su implantación o la dificultad del desarrollo de estos proyectos, pues al final nos quedaremos atrás y muchos territorios se quedarán atrás. La fijación de la población dejará de estar supeditada al acceso a determinados servicios. Y la gente que quiera vivir fuera de las grandes ciudades podrá hacerlo y la que quiera vivir dentro de las grandes ciudades podrá hacerlo. Con lo cual, finalmente la digitalización está asociada a algo que el virus nos ha quitado, que es la libertad. El virus nos ha quitado la libertad y la digitalización está asociada a garantizar la libertad de que una persona decida vivir libremente en el campo o en la ciudad. Hay gente que le gusta la ciudad. Mi familia, nosotros, pues yo tengo gente que le gusta vivir en la ciudad y hay otros que les gusta vivir en el campo, ¿no? A mí, yo me crié en un pueblo de 800 habitantes en la Sierra de Albacete y yo guardo un excelente recuerdo de esa época, ¿no? Ahora, por circunstancias, estamos en una ciudad, perfecto, nos adaptamos. Pero hay gente que puede decidir y aquellos que puedan decidir, gracias a la digitalización, podrán hacerlo. Hoy hay gente que se está viendo obligada a abandonar su pueblo y eso, pues, no debería de pasar. Y en segunda parte, la Unión Europea yo creo que tiene
tiene un gran papel aquí, ¿no? Y nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en el Parlamento Europeo, con Dolors Montserrat, estamos precisamente haciendo propuestas para que la Unión Europea se implique de tal forma que permita que estas reformas que generaron empleo se mantengan. La Unión Europea es, en cierta forma, un freno a los intentos de Sánchez de convertir a España en un país que no es. Y la Unión Europea juega un papel similar, debe jugar un papel similar, bajo mi punto de vista, al de las comunidades autónomas, frenando los abusos de poder de un gobierno que en este momento ha sacrificado el consenso existente sobre determinados asuntos que eran buenos para la economía española por el intento de mantener a flote un gobierno que ha saltado por los aires como consecuencia de esta crisis gravísima, ¿no? Por tanto, creo que la Unión Europea va a poner cordura en muchas de las decisiones que intente tomar Pedro Sánchez, y esa presión entre la Unión Europea poniendo coto a los desmanes y las comunidades autónomas poniendo coto a la invasión de competencias y poniendo cordura, anticipándose, creo que van a conseguir compensar de alguna forma las malas decisiones que se tomen desde el gobierno. Desde luego nosotros vamos a estar coordinados, nuestros ayuntamientos están coordinados, nuestras comunidades autónomas también, y por tanto es lo que a todos nos mueve. Gracias, Robert. Muchas gracias. Pues, secretario general Teodoro, mil gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido, no quiero hacer esperar a tu vicesecretario, yo creo que ha sido súper ilustrador y además es lo maravilloso, como decías también, de la tecnología, pero hay que ponerle límites, porque si no, estás que es un lost in translation, ¿no? Te pierdes entre una cosa y otra. ¿Alguna cosa final que nos quiera dejar y nos quiera decir, algún mensaje final a todos los que se nos han conectado de las distintas partes de España? Algún mensaje respecto. Yo me quedo más con la parte del futuro que decías, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo hay que aprovechar esto para construir a futuro? ¿Cómo la tecnología va a ser un camino ideal para poder impulsar este emprendimiento y una salida al final emprendida de la crisis? ¿Algún comentario final? Bueno, yo creo que tenemos un país magnífico, merece la pena. Yo cada vez que viajo por España y veo a la gente de mi partido que está orgullosa de pertenecer a una organización y de luchar por su pueblo, más me convenzo de que merece la pena lo que estamos haciendo. Yo supongo que la gente que trabaja en sus empresas le pasará lo mismo, ¿no? Cuando uno se vuelca en el trabajo y se apasiona, es el mayor valor que podemos tener. Y ahora necesitamos entre todos desarrollar una visión común de dónde queremos que esté España dentro de 10 años. ¿Cómo queremos que sea España en 2030? Y eso tenemos que hacerlo entre todos. No se puede hacer sin COE, no se puede hacer sin CEPIME, no se puede hacer sin la persona que tiene un comercio aquí abajo en la calle Génova y sin el agricultor que está en Almería cosechando en este momento estupendos tomates y sandía, ¿no? Creo que tenemos que hacerlo entre todos, también entre todos los grupos políticos, pero hay que hacerlo sobre la base de la sinceridad. Cuando vuelva la sinceridad al debate político y el reconocimiento de errores que se han cometido, será cuando podamos empezar a construir España, mientras nosotros intentaremos trasladar nuestra visión en las instituciones donde gobernamos y a disposición de la gente que lo necesite. Pero pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí, y me quedo con ese mensaje un poco de vamos a construir una España para todos, y desde la sinceridad, que es al final el mejor sitio desde el cual se puede construir. Te Mateo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Y nos conectamos pronto, la semana que viene seguimos con estos webinars. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.